Hoy en Suroeste Productivo, el empresario Marcos Guigu, Eduardo Blasina, analista, el ingeniero agrónomo Pablo Sánchez, gerente general de Copagran Filial Colonia, Miguel Bebegni, secretario de Cooperativa Calcar, el ingeniero agrónomo Gabriel Videgain, presidente de AUSID, Eduardo López Guasque, directivo de la Sociedad de Criadores Limusín, el escribano Mario Bandera, alcalde de Quebracho, el empresario Sergio Pastorini, integrante de la comisión organizadora de la Fiesta Nacional de la Soja de Quebracho. Bienvenidos. Así comienza Suroeste Productivo por la pantalla de A+B, el canal de todo el país. Este programa es una producción de Corporación M, Marketing y Medios. Y bueno, y ahora realmente hay una situación en el producto que más nos ha defendido, digamos, prácticamente los últimos 10, 12 años, que es la soja, que a la que no estábamos muy acostumbrados, pero bueno, tenemos que, digamos, entender que esta es la realidad y trabajar para hacer las cosas mejor todavía. Yo creo que lo racional en este momento es presupuestar los cultivos con precios mucho más bajos que los años anteriores, en particular en el caso de la soja, que es el cultivo principal, presupuestarla abajo de $400. En esta jornada vamos a intentar mostrar qué herramientas tiene el sistema cooperativo en su conjunto y en especial Copagran para ayudar en momentos complejos o en años más difíciles, digamos, a que la competitividad de los productores y en especialmente de nuestros socios mejore. Una cooperativa que se creó en 1956 y bueno, siempre destinada a tratar de aumentar el valor agregado, darle el valor agregado al producto de leche que producían sus productores. La conservación de suelo es clave. Si no conservamos el suelo, no nos vamos a quedar sin lugar donde producir, y si no producimos, no vamos a comer ni nosotros ni el mundo. Este año ha sido mucho mejor de la muestra que el año pasado. Este año los lotes fueron más completos, más armónicos, más raciales. El grupo de vecinos de Quebracho que ha organizado esto se imaginaba algo parecido a esto, pero siempre luego de verlo es lo que ahí lo tenés bajado a la realidad. La verdad que nos ha sorprendido a todos el haber vestido hoy a Quebracho de la manera que está. Pensábamos en algo, pero no pensábamos que iba a ser tan grande. Comienza así una nueva edición de Suroeste Productivo por la pantalla de A+B, el canal de todo un país. Nuestra nota con el ingeniero Marcos Guigu, uno de los principales de agronegocios del Plata. Guigu dijo que en la región nadie imaginó estos niveles de precios en la soja, que esta situación se enfrenta utilizando mejor los recursos y con tecnología de precisión disponible. No, yo creo que hay una incertidumbre, que los precios se han venido a niveles que la verdad que no esperábamos. Si hace un tiempo nos hubieran contado que iban a estar estos precios, probablemente podríamos haber hecho algunas cosas que hoy nos protegían. Pero bueno, así es la vida. Y en este tipo de negocio es un poco la realidad de que hay momentos buenos, ciclos de alza y periodos bajos. Tuvimos algunos sustos en el 2008 con relación a los precios que después se corrigieron rápidamente. Y bueno, y ahora realmente hay una situación en el producto que más nos ha defendido, digamos, prácticamente los últimos 10, 12 años, que es la soja, que a la que no estábamos muy acostumbrados, pero bueno, tenemos que, digamos, entender que esta es la realidad y trabajar para hacer las cosas mejor todavía. ¿Cómo se enfrenta esa realidad? Bueno, eso es un poco lo que me habían convocado acá con ese tema. Yo creo que no se enfrenta... Hoy en día se enfrenta, digamos, haciendo cosas de corto plazo, de todo lo que pueda uno, digamos, mejorar en su negocio, en su empresa para ser más productivo, bienvenido sea. Pero parece que principalmente se enfrenta con cosas que se hicieron o no se hicieron antes. O sea, se enfrenta con tecnología, con innovación, en el caso de la agricultura, con cosas como, por ejemplo, la agricultura por ambiente, como solución para muchos de los temas
temas de costo. Y en el caso de, digamos, de la logística y todos los temas, o sea, todo lo que son importantes para los rubros se enfrentan con un trabajo de fondo que hay que hacer siempre y que es más fácil hacerlo cuando las cosas están bien que ahora, ¿no? Generalmente nos acordamos de, digamos, de mejorar las cosas cuando tenemos un shock negativo, pero me parece que ahí el margen de maniobra siempre es más ajustado. O sea, uno puede probar, por ejemplo, puede probar tecnologías, puede probar cosas que piense que le agreguen valor y confirmarlo o no, en periodos donde está más holgado y no te va a afectar el resultado. Hoy es más difícil arriesgar en eso. Entonces, tu margen para maniobrar o para probar hoy es menor que lo que fue en los años anteriores. Yo creo que las inversiones en eso hay que hacerlas cuando estás bien. El pasado jueves 2 de octubre, en La Criolla de la ciudad de Mercedes, se realizó la jornada Agro en Foco. Allí Suroeste Productivo habló con el analista Eduardo Blasina. Blasina recomendó presupuestar la soja al precio de venta de $350. Sugirió, además, darle mayor importancia a la ganadería. Tratamos de ser distintos de los adivinos, ¿no? Porque no es acertar a la quiniela, es mirar los datos de la realidad y tratar de hacer uso de la mayor racionalidad que uno pueda para interpretarla. Yo creo que lo racional en este momento es presupuestar los cultivos con precios mucho más bajos que los años anteriores, en particular en el caso de la soja, que es el cultivo principal, presupuestarla abajo de $400, posiblemente en unos $350 estemos en un precio que se podría cerrar algún contrato. ¿Por qué? Bueno, porque hay datos muy, muy claros en el sentido de que Estados Unidos está levantando una cosecha récord, y récord por mucha distancia respecto a las mejores cosechas que ha tenido, y porque en el Mercosur, por la inercia de los sistemas agrícolas, en esta primavera se va a volver a sembrar mucha soja y por lo tanto vemos a un mercado persistentemente presionado a la baja. Así que creo que tenemos una casi certidumbre de que esta zafra de cultivo de verano va a tener precios mucho más bajos que los anteriores. A partir de eso sí podemos tener alguna incertidumbre respecto a cuál es la mejor estrategia, que es un poco el objetivo de esta reunión, de decir, bueno, asumamos que vamos a dar un precio más bajo, ¿qué hacemos? Uruguay va a seguir siendo un país agrícola, va a seguir siendo un país ganadero, y yo ahí creo que tiene esa ventaja, que es un país donde ganadería y agricultura se mueven juntas. Yo creo que parte de la estrategia es pensar qué lugar se le da a la ganadería en empresas que tienen una historia ganadera, que en estos años de auge de la agricultura marginaron a la ganadería y que yo creo que le tienen que volver a dar un lugar. Es uno de los planteos que vamos a hacer para dialogar con los productores. Es decir, una de las maneras de enfrentar esta situación es diversificar las empresas, darle más peso a la ganadería y tratar de, en un año que va a arrancar bien de agua, para los cultivos de verano, jugarse a tener un rendimiento más alto del que es históricamente el promedio de Uruguay, porque si no va a ser difícil cerrar el número. Los granos aparentemente también pueden bajar, habida cuenta que aquel grano que se producía para energía, por ejemplo en Estados Unidos, hoy empieza a ser sustituido por la propia energía que produce Estados Unidos, ¿no? A partir del esquisto. Ese es el origen de este ajuste, pienso yo. Es decir, en la medida en que Estados Unidos pasa a tener una gran abundancia de petróleo, deja de tener necesidad de etanol, de biodiesel como tenía antes, y por lo tanto esa demanda de granos que crecía alocadamente se ha estabilizado. Con una demanda estable y una zafra de un rendimiento récord por lejos, bueno, ahora tenemos un problema de sobreoferta de granos, digamos, es así, y yo diría que a los que nos están mirando, mientras vean el petróleo bajar, va a ser difícil que vean a los granos subir, porque el mercado de granos y de energía se ha ido fusionando. Cuando el petróleo subía, para bien, pero ahora que el petróleo baja, arrastra a los granos también a la baja. A la vuelta de la pausa, en el próximo bloque, nuestra cobertura especial del Foro Cooperativo, realizado el pasado jueves 2 de octubre en el Teatro Huamá de la ciudad de Carmelo y organizado por las cooperativas Copagran y Calcar. Ahora, Freddy Planchón
Resumen de noticias. Presenta Enfoque Rural, proyectos y sistematización en riego y terrazas agrícolas. Dirección técnica, Álvaro Pintos. La soja que lidera la agricultura en Uruguay ha pasado de superar los $500 la tonelada a menos de $400. Lo más probable, de acuerdo a los analistas, es que permanezca por debajo de esa referencia por un tiempo prolongado. La superficie sembrada de soja bajará por la caída de precios y los altos costos de producción. Estiman que habrá 100.000 hectáreas menos este año y que gradualmente continuará bajando el año próximo. Finalmente, Uruguay abrió el mercado de carne aviar para los estadounidenses. A Uruguay llegará pollo congelado en trozos, materia prima para chacinado y también productos procesados, informó Martín Pifaretti, de la empresa Eastern, encargada de la venta en Uruguay. Fue una presentación de Enfoque Rural, proyectos y sistematización en riego y terrazas agrícolas. Dirección técnica, Álvaro Pintos.